Mi esposa llamó desesperada a las 3 de la madrugada. Mi hijo necesita cirugía, envía $25,000 inmediatamente, o sufrirá mucho dolor. Yo respondí, contacta a su padre biológico. Luego, terminé la llamada y volví a dormir. A la mañana siguiente, recibí una llamada de las autoridades. El teléfono vibrando a las 3:17 de la madrugada no era algo inusual. Lo que sí era inusual, era ver su nombre parpadear en la pantalla tras 6 meses de silencio. 6 meses desde el divorcio. 6 meses desde que me alejé de la mentira más grande de mi vida. Me quedé mirando la pantalla durante unos cuantos timbres, y luego contesté. ¿Hola? Oh, gracias a Dios que contestaste. Su voz sonaba frenética, sin aliento. Sé que no hemos hablado, pero esto es una emergencia. Se trata de nuestro hijo. Tu hijo, corregí, con mi voz inexpresiva. Una pausa. Luego, ella continuó insistiendo. Bien, como sea. Ese no es el punto. Sus palabras salían cada vez más rápido. Él está en el hospital ahora mismo. En la sala de emergencias. Necesita cirugía esta noche. Dicen que, si no hacemos este procedimiento en las próximas horas, podría terminar con dolor crónico por el resto de su vida. Mi seguro solo cubre una parte, y me faltan $25,000. Necesito que hagas la transferencia ahora. Me senté correctamente en la cama, ahora completamente despierto. La desesperación en su voz sonaba bastante genuina, incluso convincente. Pero, yo ya la había visto actuar antes. Había creído en esas actuaciones durante 8 años. ¿Qué tipo de cirugía? Mantuve mi tono neutral. ¿Acaso importa eso ahora mismo? Tiene 8 años, está aterrorizado y con dolor, y los médicos están. ¿Qué tipo de cirugía? Dije cada palabra por separado, con claridad. Ella titubeó. Es terminología médica complicada. Algo intestinal. Algún tipo de obstrucción, tal vez. Los médicos usaron todas estas palabras técnicas que no pude seguir. Pero el punto es que necesito ese dinero o él va a sufrir. ¿Es que no te importa eso? Ahí estaba. El ángulo de la culpa. Manipulación de manual. Miré mi reloj. 3:19 de la madrugada. Ningún administrador de hospital llama a los padres por una cirugía electiva en medio de la noche. Ningún cirujano programa procedimientos de emergencia que casualmente cuestan exactamente $25,000 de bolsillo. La cifra era demasiado redonda, demasiado específica, demasiado conveniente. ¿En qué hospital estás?, pregunté. En el ala pediátrica del Memorial St. Vincent, habitación 412. Puedes venir a verlo tú mismo si no me crees. Pero necesito que transfieras ese dinero primero, o ni siquiera empezarán a prepararlo. Contacta a su padre biológico, dije, con mi voz completamente calmada. Hubo un silencio total al otro lado, y luego habló mucho más bajo. ¿Qué acabas de decir? ¿Me escuchaste claramente? Llama a Easton, o a quien sea que resulte ser. Llevabas registros bastante detallados de tu vida social en aquel entonces. Estoy seguro de que todavía tienes el número. ¿Cómo te atreves a sacar eso a colación cuando nuestro hijo está? Voy a volver a dormir ahora. No llames a este número de nuevo. Terminé la llamada. El teléfono se iluminó a los 5 segundos. Su nombre apareció en la pantalla. Lo rechacé. Sonó de nuevo inmediatamente. Rechazado otra vez. En el tercer intento, simplemente apagué el timbre por completo y puse el teléfono boca abajo en la mesita de noche. Toda la conversación había durado, tal vez, 2 minutos y medio. Me acomodé de nuevo en la almohada, y me cubrí el hombro con la manta. Mi ritmo cardíaco estaba perfectamente estable. Sin ira, sin culpa carcomiéndome, sin dudas sobre mi decisión. Solo la tranquila y limpia satisfacción que proviene de mantenerse firme en un límite que te has fijado para ti mismo. Ella jugó sus cartas. Yo descubrí su farol, y ahora iba a volver a dormir. Cuando mi alarma sonó a las 6:30 de la mañana, revisé mi teléfono por costumbre. 14 llamadas perdidas de ella. 23 mensajes de texto.
Podía ver las vistas previas sin abrirlos. Por favor, eres un monstruo. Él está preguntando por ti. No puedo creer que hagas esto. Los seleccioné todos y le di a eliminar sin leer más. Luego me levanté, me duché, me vestí y salí al trabajo como si fuera cualquier otro jueves por la mañana. Para las 9:15 de la mañana, ya estaba sentado en mi escritorio en el centro comunitario donde trabajaba como coordinador de instalaciones. Nada lujoso, no particularmente bien pagado, pero era un trabajo honesto que mantenía mis facturas pagadas y mi vida simple. Tenía mi segunda taza de café en la mano, revisando el programa de mantenimiento para las reparaciones de la cancha de baloncesto que se avecinaban, cuando sonó mi teléfono. Número desconocido, aunque con código de área local. Normalmente dejo que los números desconocidos vayan directo al buzón de voz, pero algo en el momento me hizo contestar este. Hola. Buenos días. Soy el detective Hardy, del Departamento de Policía Metropolitana. Hablo con... Dijo mi nombre completo, nombre y apellido. Sí, señor. Soy yo, confirmé, dejando mi café con cuidado. Necesito hacerle algunas preguntas sobre su relación con Summer Mackenzie. ¿Es un buen momento? Summer, mi exesposa, la mujer que me había estado llamando desesperadamente hace 6 horas. Me enderecé en mi silla. Sí, detective, dije. Ahora está bien. ¿De qué se trata esto? Recibimos una llamada temprano esta mañana con respecto a la señora Mackenzie, dijo el detective Hardy. Fue arrestada alrededor de las 4 de la madrugada. Estoy tratando de establecer una línea de tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto con ella? Me llamó a las 3:17 de la madrugada, dije. Me despertó. ¿Y cuál fue la naturaleza de esa llamada? Me recosté en mi silla. Quería $25,000. Dijo que su hijo necesitaba cirugía de emergencia y que, si no enviaba el dinero inmediatamente, él tendría dolor de por vida. Hubo una pausa. Su hijo, no el suyo. ¿Correcto? No el mío. Descubrí hace unos 4 meses que el niño que crié durante 8 años no es biológicamente mío. Una prueba de ADN lo confirmó. Nos divorciamos poco después. Entiendo. Podía oírlo escribir algo. ¿Y cómo respondió usted a su solicitud? Le dije que contactara al padre biológico. Luego colgué y volví a dormir. ¿No envió ningún dinero? No. ¿Creyó que la emergencia era genuina? Consideré eso. No. Todo el asunto se sentía extraño. En medio de la noche, una cantidad exacta de $, detalles médicos vagos. Ella ha intentado tácticas similares antes, solo que nunca tan dramáticas. ¿Qué tipo de tácticas? Después del divorcio, llamaba pidiendo dinero. Siempre alguna crisis. El coche se averió. Le iban a cortar los servicios. Necesitaba comida. Dije que no cada vez. Esta fue solo la última versión. El detective Hardy se quedó callado un momento. Señor. Usó mi apellido, debo informarle que no había ninguna cirugía programada. No hubo ninguna emergencia médica en absoluto. El niño tenía una enfermedad menor que ya estaba siendo tratada con medicación básica. La señora Mackenzie inventó toda la historia. No me sorprendió, pero dejé que continuara. Ella intentó la misma llamada con el padre biológico aproximadamente 20 minutos después de hablar con usted. Él sospechó y nos contactó. Cuando los oficiales llegaron a su residencia para realizar un control de bienestar del niño, descubrieron que ella había estado reteniendo los antibióticos recetados, todo para hacer que su condición pareciera peor de lo que era. Mi mandíbula se tensó. Usar a un niño enfermo como utilería. Eso era un nuevo punto bajo, incluso para ella. El niño está actualmente a salvo con los servicios de protección infantil, continuó. La señora Mackenzie ha sido acusada de intento de fraude y puesta en peligro de un menor. Estamos armando el caso y sus registros telefónicos pueden ser relevantes. ¿Estaría dispuesto a proporcionar una declaración? Absolutamente, dije. Lo que necesiten. ¿De casualidad tiene una grabación de la llamada? De hecho, sí.
Configuré la grabación automática de llamadas en mi teléfono hace 6 meses, justo después del divorcio. No porque esperara esto específicamente, sino porque aprendí a documentar todo en lo que a ella respectaba. La tengo. Puedo enviársela. Eso sería extremadamente útil. Me dio una dirección de correo electrónico. Una pregunta más. ¿Tiene alguna intención de buscar la custodia o derechos de visita con respecto al niño? No respondí sin dudarlo. No es mi hijo biológico, y según el acuerdo de divorcio, no tengo lazos legales con él. Le deseo lo mejor, pero no soy su padre. Entendido. Nos pondremos en contacto si necesitamos algo más. Gracias por su cooperación. Después de que colgó, me quedé allí sentado un minuto mirando la pantalla de mi computadora sin verla realmente. Ella realmente lo había hecho. Fingió una emergencia médica, usó a su propio hijo como cebo. Y cuando eso no funcionó conmigo, intentó el mismo truco con Easton, excepto que Easton aparentemente era más inteligente de lo que ella había calculado. Abrí mi aplicación de grabación de llamadas, encontré la conversación de las 3 de la madrugada y la envié al correo del detective Hardy. Luego volví a mi horario de trabajo como si nada hubiera pasado, porque realmente, nada había pasado. Esto era solo Summer siendo Summer. La única diferencia era que, esta vez, habría consecuencias reales. Y honestamente, ya era hora. El resto del jueves pasó tranquilamente. Terminé mi turno, pasé por la tienda de comestibles de camino a casa, hice la cena, vi un poco de televisión. Vida normal, el tipo de rutina aburrida y predecible que había aprendido a apreciar después de años de caos. La mañana del viernes trajo un nuevo desarrollo. Mi teléfono sonó alrededor de las 10 de la mañana. Un detective diferente esta vez. Una mujer que se presentó como la detective Paige Stein, de Investigaciones de Servicios de Protección Infantil. Llamo por el caso Mackenzie, dijo. El detective Hardy compartió su declaración con nuestro departamento. Quería hacer un seguimiento de algunos detalles sobre su relación con el menor involucrado. Claro, dije, alejándome del armario de suministros que estaba inventariando. ¿Qué necesita saber? Usted declaró que crió al niño durante 8 años antes de descubrir que no era biológicamente suyo. ¿Puede explicarme ese descubrimiento? Ya les había contado esta historia a los abogados, pero la conté de nuevo. Hace unos 4 meses, el niño tuvo una mala reacción a un medicamento. El médico quiso hacer pruebas, incluyendo un análisis genético para verificar cualquier condición hereditaria. Ahí fue cuando surgió. Los marcadores no coincidían con los míos en absoluto. Solicité una prueba de paternidad formal para estar seguro. Los resultados salieron negativos. ¿Y cómo reaccionó la señora Mackenzie cuando la confrontó? Lo admitió inmediatamente. Dijo que había tenido una aventura 7 meses antes de que naciera el niño. Sabía que había una posibilidad de que no fuera mío, pero nunca dijo nada. Simplemente me dejó creer que yo era el padre. ¿Expresó remordimiento? Casi me reí. No. Se puso a la defensiva. Dijo que no importaba porque yo me había encariñado con él de todos modos. ¿Que la biología era irrelevante? ¿Que yo estaba siendo egoísta por preocuparme por algo que sucedió hace años? Cuando solicité el divorcio, intentó argumentar que yo aún debería ser legalmente responsable de la manutención infantil, ya que había actuado como su padre. ¿Cuál fue la decisión de la corte sobre eso? El juez se puso de mi lado. Sin relación biológica, sin adopción previa, sin obligación legal. Ruptura limpia. La detective Stein guardó silencio un momento. Tengo que preguntar esto, y sé que puede ser incómodo. ¿Tiene algún apego emocional hacia el niño en este momento? Había pensado mucho en esta pregunta durante los últimos meses. Lo tenía, dije honestamente. Durante 8 años, pensé que era mi hijo. Lo amé como si fuera mío. Pero una vez que descubrí la verdad, algo cambió. No de la noche a la mañana, pero gradualmente. Se sentía como amar a alguien basándose en una mentira. Cuando lo miraba, todo lo que podía ver era la prueba de su traición. Eso no es justo para él, y lo reconocí, razón por la cual no luché por ningún tipo de custodia o visita. Él merece algo mejor que alguien que va a resentirlo por existir.
Esa es una respuesta notablemente consciente, dijo ella. Y es honesta. La razón por la que pregunto es porque estamos tratando de ubicar al niño apropiadamente. El padre biológico, Easton Glass, ha sido localizado. Inicialmente se resistió a involucrarse, pero ha accedido a una prueba de paternidad. Si confirma lo que afirma la señora Mackenzie, se le puede exigir que tome la custodia. Bien, dije. El niño necesita estabilidad. Familia real, no cualquier desastre que Summer haya creado. Hay una cosa más que debería saber, continuó la detective Stein. Este no fue el primer intento de la señora Mackenzie de cometer este tipo de fraude. Encontramos evidencia de al menos otras 3 instancias en los últimos 2 años donde ella inventó emergencias para extraer dinero de varias personas, miembros de la familia, exnovios, incluso un antiguo empleador. La mayoría no presentó cargos, pero el patrón es claro. Otras 3 veces, ella había estado ejecutando esta estafa repetidamente y saliéndose con la suya. ¿Le sorprende eso?, preguntó la detective Stein. No admití. Explica mucho, en realidad. Gracias por informarme. ¿Es posible que necesitemos que testifique si esto va a juicio? ¿Estaría dispuesto? Absolutamente. Lo que ayude. Después de colgar, me quedé allí en el pasillo vacío del centro comunitario, con el teléfono todavía en mi mano. Summer había estado estafando a la gente durante años. La historia de la cirugía no era desesperación. Era su libro de jugadas, y yo casi había caído en variaciones de eso docenas de veces antes de finalmente darme cuenta. La única razón por la que no había enviado ese dinero a las 3 de la madrugada era porque ya había aprendido mi lección por las malas. Guardé mi teléfono y volví al trabajo. Algunas personas nunca cambian. Solo tienes que decidir si vas a seguir dejando que te arrastren hacia abajo con ellos. Yo había tomado mi decisión hacía 4 meses, y no había mirado atrás desde entonces. El fin de semana llegó y se fue sin incidentes. Me puse al día con las tareas del hogar, arreglé un grifo que goteaba, vi un par de partidos en la televisión. Tranquilo, simple, exactamente lo que necesitaba. El lunes por la tarde, las cosas se pusieron interesantes de nuevo. Estaba en medio de la coordinación con un contratista sobre el reacabado del piso del gimnasio cuando mi teléfono vibró. Mensaje de texto de un número desconocido. Soy Jeffrey, el hermano de Easton. Necesitamos hablar. Miré el mensaje por un segundo, luego escribí de vuelta, ¿qué? La respuesta llegó rápido. Sobre Summer y la situación con mi sobrino. ¿Puedes reunirte conmigo en algún lugar? Dudé. Involucrarme más no era algo que planeara, pero la curiosidad me ganó. Cafetería en la calle Quinta. Mañana por la mañana, 8 de la mañana. Ahí estaré. El martes por la mañana, llegué 10 minutos antes. La cafetería era uno de esos lugares locales, no una cadena, con muebles desiguales y un expreso genuinamente bueno. Pedí café negro y tomé asiento cerca de la ventana. Jeffrey llegó justo a tiempo. Un tipo alto, probablemente de unos 30 y tantos años, con una chaqueta de trabajo con el logo de una empresa de construcción. Me vio inmediatamente, compró su propio café y se sentó frente a mí. Gracias por reunirte conmigo, dijo, extendiendo su mano. La estreché. ¿De qué se trata esto? No perdió tiempo. Mi hermano está en pánico. La prueba de paternidad llegó ayer. El niño es suyo. Ahora el Estado dice que él necesita hacerse cargo o pondrán al niño en acogida temporal. Easton tiene esposa y 2 hijos propios. Ahora todo este asunto está explotando su vida. Bebí mi café y esperé. Él quiere saber si considerarías quedarte con el niño en su lugar. Dejé mi taza abajo. ¿Disculpa? Mira, sé que es mucho pedir, pero tú lo criaste durante 8 años. Tú eras su papá. El niño te conoce, y confía en ti. Esto sería menos traumático para él que ser arrojado a un extraño o al sistema. No soy su padre, dije tajantemente. La biología importa. Eso fue lo que acordó la corte. Por eso no pago manutención. Entiendo eso, pero... Pero nada. Mantuve mi voz nivelada pero firme. Tu hermano tomó una decisión cuando se acostó con mi esposa.
Creó un niño. Ahora le toca lidiar con eso. A mí no. Jeffrey parecía incómodo. Easton no sabía sobre el niño hasta la semana pasada. Y yo no sabía que el niño no era mío hasta hace 4 meses. A ambos nos han mentido. La diferencia es que su ADN está realmente en ese niño. El mío no. El niño ha estado preguntando por ti, dijo Jeffrey en voz baja. Servicios infantiles nos lo dijo. No entiende por qué no vas a visitarlo. Eso dolió de una manera diferente a la que esperaba. Tomé aire. Eso no es mi culpa, dije. Summer creó este desastre. Me mintió a mí. Le mintió a tu hermano. Usó a ese niño como un arma para manipular a la gente. Me siento mal por el niño. Genuinamente lo siento. Pero recibirlo de vuelta no arregla nada. Solo le enseña que los límites no importan y que la gente puede mentir para volver a entrar en tu vida. Así que eso es todo. Simplemente te estás alejando. Ya me alejé hace 4 meses. Esta conversación llega 4 meses tarde. Me puse de pie. Tu hermano necesita ser un padre para su hijo. No es mi problema resolverlo. Jeffrey se levantó también, con la frustración clara en su rostro. ¿Realmente estás de acuerdo con que un niño vaya a un hogar de acogida? No va a ir a un hogar de acogida. Va a ir con su padre biológico, quien tiene los recursos y la responsabilidad de criarlo. Easton tiene una esposa, un hogar, presumiblemente un trabajo. Él puede manejar esto. Simplemente no quiere hacerlo. Su esposa amenaza con dejarlo por esto. Entonces tiene una decisión que tomar, dije. Bienvenido a las consecuencias. Todos tenemos que vivir con ellas eventualmente. Dejé dinero en la mesa para mi café y salí. Conduciendo de regreso al trabajo, mantuve mis manos firmes en el volante, mi respiración uniforme. El niño preguntando por mí. Esa parte dolía más de lo que quería admitir. Pero sentía lo que dije. Recibirlo de vuelta se basaría en la culpa, no en el amor. Y los niños merecen algo mejor que eso. Easton necesitaba asumir su responsabilidad. Su esposa necesitaba entender que los niños no desaparecen solo porque son inconvenientes. Y Summer necesitaba enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Mi parte en esto había terminado. Ya había pagado mis cuotas por las mentiras de otra persona. No iba a hacerlo de nuevo. 3 semanas después, recibí una llamada del detective Hardy nuevamente. Solo quería ponerlo al día sobre el caso, dijo. La señora Mackenzie aceptó un acuerdo de culpabilidad. Se declaró culpable de intento de fraude y de poner en peligro a un menor. Cumplirá una sentencia suspendida de 6 meses, 3 años de libertad condicional, terapia obligatoria y servicio comunitario. También perdió permanentemente la custodia. ¿Y el niño? Viviendo con su padre biológico ahora. Easton Glass y su esposa decidieron hacer que funcione. Están en terapia familiar. Por lo que me dicen los servicios infantiles, la transición ha sido dura, pero el niño se está adaptando. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Alivio, tal vez. El niño tenía un hogar. Uno genuino. Es bueno escuchar eso. Hay una cosa más, dijo Hardy. La señora Mackenzie está solicitando hablar con usted. Supervisada, por supuesto. A través de su abogado. Dice que quiere disculparse. Casi me reí. ¿No? ¿Está seguro? Podría darle un cierre. Ya tengo mi cierre, detective. Cerré esa puerta hace 4 meses cuando solicité el divorcio. No necesito escuchar lo que sea que ella crea que la hará sentir mejor consigo misma. Me parece justo. Se lo haré saber a su abogado. ¿Es eso todo? Un último detalle. Durante nuestra investigación, descubrimos que ella había estado planeando esto durante semanas. Investigó cuánto cuestan típicamente las cirugías de emergencia. Eligió una condición que sonara seria, pero lo suficientemente vaga como para que usted no la cuestionara. Incluso practicó la llamada telefónica con una amiga. Esto no fue desesperación espontánea. Esto fue calculado. Eso no debería haberme sorprendido.
Pero de alguna manera todavía lo hizo. Gracias por decírmelo, dije. Después de que colgó, me senté allí pensando en eso. Semanas de planificación. Ella me había elegido específicamente porque pensó que yo sería el objetivo más fácil. El exmarido lleno de culpa que se sentiría responsable del niño que había criado. Ella se había equivocado. Un mes después de eso, estaba saliendo del trabajo cuando vi a alguien esperando junto a mi camioneta. Por un segundo, mi cuerpo se tensó, pensando que podría ser Summer de alguna manera, pero era una mujer que no reconocía. Bien vestida, de aspecto profesional, de mi edad. ¿Puedo ayudarla?, pregunté con cautela. ¿Es usted?, dijo mi nombre. Sí. Soy Avery, la esposa de Aston. Me ofreció su mano. La estreché, confundido. Quería darle las gracias. ¿Por qué? Por decir que no. Sonrió levemente. Cuando Jeffrey nos dijo que usted no aceptaría al niño de vuelta, al principio me enojé. Pensé que estaba siendo cruel. Pero luego me di cuenta de algo. Si usted hubiera dicho que sí, y Aston se lo habría permitido. Él se habría alejado de su responsabilidad y habría dejado que otro hombre limpiara su desastre. Nuevamente, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Hacer que él asumiera su responsabilidad fue lo mejor que le pudo haber pasado a él, a mí, a nuestro matrimonio, y especialmente a ese pequeño niño. Owen necesitaba a su padre real, no a alguien haciéndolo por obligación o culpa. Así que, gracias por tener la fuerza para decir no cuando hubiera sido más fácil decir sí. No sabía qué decir a eso. ¿Cómo está el niño?, pregunté en su lugar. Mejor. Empezó a llamar papá a Aston. Poco a poco está creando lazos con sus medios hermanos. Todavía te menciona a veces, pero cada vez menos. Está construyendo una nueva vida, una más honesta. Eso es lo que importa, dije. Avery asintió. Summer intentó contactarme la semana pasada desde donde sea que esté haciendo su servicio comunitario. Quería explicar su lado de las cosas. Bloqueé su número. Buena decisión. Sí. Se acomodó el bolso en el hombro. De todos modos, solo quería que supiera que lo que hizo, ayudó. Incluso si no se sintió así en ese momento. Caminó de regreso a su auto y se fue. Me subí a mi camioneta y me senté allí por un minuto, con las manos en el volante. El niño se estaba adaptando, construyendo una relación con su padre real. Aprendiendo que la familia puede ser complicada y desordenada, pero aún así funcional. Y yo estaba aquí, todavía de pie, todavía avanzando. Sin arrepentimientos, sin mirar atrás. Solo con la tranquila confianza que proviene de saber que tomaste la decisión correcta, incluso cuando fue la más difícil. Arranqué el motor y me dirigí a casa. 6 meses después de esa llamada telefónica de las 3 de la madrugada, estaba viviendo una vida completamente diferente. No diferente en el sentido dramático. No me mudé al otro lado del país, no cambié de carrera, no me reinventé a mí mismo, pero diferente en las formas que realmente importaban. Más tranquila, más limpia, más honesta. Había empezado a tomar clases nocturnas en el colegio comunitario. Nada lujoso, solo algunos cursos de gestión empresarial. Pensé que, si iba a seguir trabajando en el centro comunitario, bien podría posicionarme para un ascenso eventualmente. El trabajo me mantenía ocupado, mantenía mi mente enfocada hacia adelante en lugar de hacia atrás. Un jueves por la noche a finales de otoño, estaba saliendo de clase cuando sonó mi teléfono. Número desconocido de nuevo, pero esta vez reconocí el código de área, el juzgado del condado. Contesté. Soy el oficial Reed Dudley del Departamento de Libertad Condicional. Llamo con respecto al caso de Summer Mackenzie. ¿Tiene un momento? Claro, dije, desbloqueando mi camioneta pero sin subirme todavía. La señorita Mackenzie ha completado sus horas de servicio comunitario y sus sesiones de terapia obligatorias. Como parte de su revisión de libertad condicional, se le exige enmendarse con las personas afectadas por sus acciones. Su nombre está en esa lista. Ella está solicitando permiso para enviarle una carta. Usted tiene el derecho de negarse.
Me apoyé contra mi camioneta, observando cómo se vaciaba el estacionamiento mientras otros estudiantes se dirigían a casa. ¿Qué pasa si me niego? Nada cambia para su estado de libertad condicional. Esto es opcional para las víctimas. Solo necesitamos su respuesta en el registro. Lo pensé. Hace 6 meses, habría dicho que no inmediatamente, pero ahora tenía curiosidad sobre lo que ella podría tener que decir. Puede enviarla, dije, pero no prometo leerla, y definitivamente no voy a responder. Entendido. Llegará a través de canales oficiales, revisada por nuestra oficina primero. Debería llegar dentro de 2 semanas. La carta apareció 12 días después. Sobre sencillo, sello del condado, mi nombre escrito en la etiqueta. La puse en la encimera de mi cocina y la dejé allí durante 3 días antes de finalmente abrirla. La carta estaba escrita a mano. Su letra, la misma que solía ver en las listas de compras y tarjetas de cumpleaños. Empezaba con las disculpas esperadas. Perdón por mentir. Perdón por la manipulación. Perdón por usar a Owen como peón. Cosas estándar que sonaban como si vinieran directamente de sus sesiones de terapia ordenadas por la corte. Pero luego, cambió. He pasado 6 meses en terapia tratando de entender por qué hago esto, por qué manipulo, por qué miento, por qué siempre tomo el camino fácil, incluso cuando lastima a las personas que digo querer. Mi terapeuta dice que tengo patrones que se remontan a la infancia, que aprendí temprano que ser indefensa te consigue atención, que crear crisis hace que la gente se enfoque en ti, que las lágrimas son herramientas. Escribió sobre la aventura con Easton, como no había significado nada, como entró en pánico cuando quedó embarazada y simplemente decidió fingir que era mío porque yo era estable y seguro, y no me iría. Te robé 8 años, escribió. 8 años de amar a un niño que no era tuyo, construyendo una vida sobre una base de mentiras. Y cuando te enteraste, en lugar de asumir lo que había hecho, intenté convertirte en el villano por preocuparte por la verdad. Quería que fueras el malo para no tener que serlo yo. La siguiente parte fue más difícil de leer. Owen pregunta por ti a veces. Le va mejor con Easton ahora, pero todavía te recuerda. Me preguntó una vez por qué dejaste de ser su papá. Le dije la verdad, en una versión apropiada para su edad, que te había mentido, que no eras su padre biológico, y que tenías todo el derecho de comenzar una nueva vida sin nosotros. Lloró, pero entendió más de lo que esperaba que entendiera un niño de 8 años. Terminó de manera simple. No espero perdón. Ni siquiera creo que lo merezca. Pero quería que supieras que tenías razón sobre todo. Los límites que estableciste, la forma en que te negaste a dejarme manipularte más. Incluso colgarme esa noche cuando intenté la estafa de la cirugía, viste a través de ello inmediatamente. Parte de mí respetó eso incluso mientras te odiaba por ello. Eres la única persona que consistentemente me dijo que no, y tenías razón al hacerlo. Espero que te esté yendo bien. Espero que hayas encontrado paz. Te la ganaste. Summer. Leí la carta 2 veces, luego la doblé y la guardé en un cajón. Ella tenía razón en una cosa. Yo había encontrado paz. No porque me hubiera vengado, o porque ella hubiera sufrido consecuencias, o incluso porque se hubiera disculpado. Esas cosas no influían. Había encontrado paz porque había aprendido algo crucial. Puedes amar a alguien, invertir años en esa persona, construir una vida con ella, y aún así elegir alejarte cuando los cimientos resultan estar podridos. Alejarse no te hace despiadado. Te hace honesto. 2 semanas después, me encontré con Jeffrey en una ferretería. Estaba comprando suministros para algún proyecto de renovación. Yo estaba recogiendo materiales para arreglar el cobertizo de almacenamiento del centro comunitario. Hicimos contacto visual al otro lado del pasillo. Él asintió. Yo asentí de vuelta. ¿Cómo está tu hermano?, pregunté, sorprendiéndome a mí mismo. Mejor, dijo Jeffrey. Él y Avery están en un buen lugar. Owen está prosperando. Empezó fútbol, está haciendo amigos en su nueva escuela. Llama a Easton papá sin dudarlo ahora. Eso es bueno. Sí. Jeffrey hizo una pausa. Mira, fui bastante insistente cuando nos conocimos antes, pidiéndote que lo aceptaras de vuelta. Entiendo por qué dijiste que no ahora.
Necesitaba ser Easton. Tenía que serlo. Aprecio eso, dije. Hablamos durante otro minuto sobre nada importante, y luego seguimos nuestros caminos por separado. Sin drama, sin tensión, solo dos tipos que habían quedado atrapados en el lío de otra persona y lograron salir del otro lado. Esa noche, estaba en casa haciendo la cena. Nada lujoso, solo pollo a la parrilla y verduras, cuando me di cuenta de algo. No había pensado en Summer en días, tal vez una semana. Toda la situación que había consumido meses de mi vida se había desvanecido en ruido de fondo. No olvidada, pero ya no ocupaba espacio en mi cabeza. Había seguido adelante, genuinamente, completamente seguido adelante. El niño estaba a salvo. El padre biológico había asumido su responsabilidad. Summer estaba enfrentando sus problemas. Si ella realmente cambiaría o no, estaba por verse. Y yo estaba aquí construyendo una vida que era solo mía, basada en la verdad en lugar de mentiras. Comí mi cena en un silencio cómodo, luego pasé la noche estudiando para un examen. Simple, tranquilo, honesto. Algunas personas confunden la compasión con ser un felpudo. Piensan que establecer límites te hace frío, que alejarse de la toxicidad te hace cruel, que negarse a ser manipulado significa que careces de empatía. Están equivocados. La verdadera compasión significa saber cuándo ayudar a alguien en realidad le hace más daño. La verdadera fuerza significa decir no cuando sí sería más fácil. El verdadero amor significa dejar ir cuando aferrarse los envenenaría a ambos. Aprendí eso de la manera difícil, pero lo aprendí, y eso marcó toda la diferencia. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la siguiente historia. Nos vemos pronto.